Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de esta noche. Yom Arbi. Amén. Bien, les decía, estamos estudiando el libro de Mateo. Estamos ahora en Mateo 11:20. La vez pasada veníamos estudiando lo que es que nuestro Rebbe Yeshua había dicho, vino Juan el Bautista, Yohanan Hamibel, que ni come ni bebe, usted el demonio tiene, vengo yo que como y bebo, me tratan de comilón y de borracho, amigos de publicanos y de pecadores. Ciertamente que la sabiduría es manifestada con los hechos, o sea, en otras versiones dice los tontitos quieren corregir a los sabios. Son versiones. Cada quien coloca ahí de acuerdo a lo que él considera en su propia traducción. Ahora en Mateo 11:20 dice, entonces comenzó Yahshua a declarar Calalá a ciudades donde fueron hechos sus señales y no regresaron en Teshuvah Hashem. Esto es lo que está escrito en el libro de Mateo del autor Shentov, es en hebreo. Ahora, en la Biblia de las Américas está escrito, entonces comenzó Yahshua a reprender a las ciudades que había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ya en el capítulo 11, verso 21 está escrito, ay de ti corazón, Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubiera arrepentido en silicio y ceniza. O sea, la generación esta de nuestro rey Yeshua como que era más dura de corazón que aquella época de Tiro y Sidón. Bien, vamos a ver. La traducción que las Biblias colocan en sus traducciones es que Yahshua las reprendía. Sin embargo, en Shentov, Mateo de Shentov, está la palabra Kelalá. Kelalá quiere decir advertir sobre las consecuencias. Kelalá quiere decir advertir sobre las consecuencias, que también podemos decir que significa maldición. Pero esa traducción de decir maldición suena un poco así agresiva, ¿no? Mejor decir, advertir sobre las consecuencias. Sin embargo, en Shentov dice que la que quiere decir maldición. Entonces nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que de los labios de nuestro rabino Yahshua salga esta expresión considerada tan maligna? O sea, maldición. Todo mucho dice maldición generacional, maldición de los padres hijos, y mire, y todo el mundo se asusta con la palabra maldición. Todo el mundo se asusta. Ay, que no va a oír usted que alguien dice te maldigo. Oh, ya me maldigo, lo peor, y hasta la gente entra en depresión porque no conoce realmente lo que significa la palabra maldición. Bien, esta expresión considerada maligna, creo que eso es por lo que lo tradujeron. Reprender, o sea, consideraron, si ponían maldición sería muy grotesco, mejor colocaron reprender o a consecuencia de. Muy bien. Sin embargo, la palabra maldición no es como se cree en la teología griega, o sea, que los griegos, es decir, en los centros de estudios griegos, sino que en hebreo significa maldición. Puede decir que puede venirles lo peor. Eso quiere decir maldición, que le puede venir lo peor. Por eso les decía, ese es considerar las consecuencias que van a venir por causa de que ustedes no se quieren arrepentir. Entonces la palabra maldición puede decir que le puede venir lo peor. Es decir, que van a venir consecuencias a estas ciudades que no realizan su arrepentimiento. Teshuvah que lo tradujeron como arrepentimiento, pero realmente Teshuvah quiere decir regresar a Hashem, retornar a Hashem, volver a tomar el camino que lleva a la Kadushá. Ese es Teshuvah. Por lo tanto, esta expresión, en su sentido más amplio, vamos a considerar de tener cuidado de no expresarla, o sea, de no expresar, porque mucha gente expresa maldición
sin necesidad de decir maldición. Veamos por qué. Alguien puede decir, te maldigo. Eso es para desear lo peor a la otra persona. O sea, esa expresión te maldigo es como decir te deseo lo peor. Entonces, el hecho de expresar un mal deseo hacia otra persona, si se usa el hablar, se está maldiciendo. No necesariamente decir te maldigo, no, 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 no. Pero solo con el hecho de desear un mal deseo ya se está maldiciendo. Para comprenderlo mejor, uno mismo puede maldecir su día. O sea, uno mismo puede maldecir su día. Ejemplo, ahora que está lloviendo mucho, aquí en esta región de Guatemala está lloviendo mucho, alguien podría decir, está lloviendo mucho. ¿Qué día más malo el que está haciendo? ¿Qué día más triste el que está haciendo? Esa expresión que salió del habla de una persona está manifestando que el día es malo para él, que el día es triste para él. ¿Por qué para él y no para todos? Porque él es el que está expresando, porque no todos van a expresar lo mismo. Por lo tanto, entonces podemos considerar que está maldiciendo su día. ¿Quién? Él está maldiciendo su día. Entonces, Jabrín y Garín, si nos damos cuenta, si agradecemos al Eterno nosotros por todo lo que pasa, lo que sucede, sabemos que aunque llueva mucho, vamos a bendecir el día diciendo, qué día más bonito el que está haciendo. Está habiendo mucha lluvia para la cosecha. Estamos siendo bendecidos. Mire, son dos expresiones para un mismo día. Uno maldiciendo su día y otro bendiciendo su día, o sea, deseando lo mejor para su día y el otro deseando la tristeza, lo malo. Esos son los conceptos cabalmente de que o sea, quiere decir las consecuencias de, o sea, no como maldición como se cree en la teología griega. No, no, es muy, pero muy diferente. Sabemos que aunque llueva mucho, entonces estamos bendiciendo nuestro día. Estamos bendiciéndonos. Cuando una persona le dice a su hijo, eres un inútil, eres un tonto, algunos dicen algunos expresan, eres un bruto, así, o otros lo comparan con un animalito que, bueno, usted ya sabe qué es ese animalito. Entonces, cuando un padre se expresa así de su hijo, lo está maldiciendo. O sea, mal diciendo, mal hablando de su hijo. Si lo queremos ver de esa perspectiva. Bendecir es bien decir, bien hablar. Maldecir, mal hablar, eso podríamos verlo como maldicción y bien dicción. Maldición y bendición. Entonces, cuando un padre trata así a su hijo, lo está mal diciendo, mal hablando. Está expresando que su hijo es un inútil, que es un tontito, y por lo tanto, por el poder de la palabra, porque en algunas oportunidades hemos estudiado lo que significa el poder de la palabra. Entonces, por el poder de la palabra, el hijo será lo que el padre desea para él. Entonces, un padre siempre tiene que tratar la manera de desearle lo mejor a un hijo y siempre bien decir, o sea, bendecir, bien, buena dicción para desear siempre lo mejor. Y no solo a los hijos, por supuesto, sino a todos aquellos que nos rodean, a los amigos, aún a los enemigos, porque esa es la enseñanza de nuestro rabino Yeshua. Aún cuando él dijo, tenemos que hablar bien de aquellos que hablan mal de nosotros. Es decir, tenemos que bendecir a los que nos maldigan. O sea, aquel que desea en su mal habla hacia mí lo peor de lo peor, yo siempre tengo que responder con el bien, vencer siempre el mal. Entonces, cuando él dijo bendecir a los que te maldigan o a los que te persigan, etcétera, te está diciendo, habla bien de ellos, desea lo mejor, desea lo más grande. Entonces debemos, por esta razón, cuidar el habla. En las versiones como la Biblia de las Américas,
está escrito. Entonces comenzó a increpar a las ciudades, es decir, a señalarles su pecado, que si no se vuelven a Hashem, sus consecuencias serán grandes. Eso es lo que quiere decir este texto. Bien, el próximo Yom Arbi, próximo martes, voy a seguir explicando el texto, ¿verdad? Porque hay mucho que explicar sobre esto. Hay que también la ciudad, cuál es la ciudad de Corazín, la ciudad de Betsaida, etcétera, etcétera. ¿Qué quiso decir nuestro rey? Que el castigo será más, hubiera sido menos de consecuencia para ellos si ellos hubieran visto las señales que él hacía. ¿Pero qué señales? Eso lo vamos a platicar o lo vamos a enseñar el próximo Yom Arbi. Shalom Alejen, Gabriel y Kalini, Shalom Alejen, que el Eterno nos siga bendiciendo. Shalom Alejen.